Hola, ¿qué tal amigos? Les comparto nuevas pruebas de pago de estas tres plataformas que están pagando de forma gratuita, 100% garantizada y 100% confiable. Te sugiero ver todo el tutorial porque tengo información importante para ti que te va a servir al momento de realizar tus retiros. Recuerda pasar por el canal, ver y poner en práctica todas estas estrategias para que generes ingresos pasivos 24/7. Hoy en especial te recomiendo este video en el cual podrás ganar dinero completamente gratis a tu cuenta de PayPal. Si te interesa esta información, dale like a este video. ¡Vamos allá! Como te dije hace un momento, te recomiendo que veas todo el tutorial porque durante este te voy a dar información que yo sé te va a servir al momento de realizar tus retiros. Te comento, hoy es 7 de julio de 2022 y ayer 6 de julio logré cobrar $5 de esta plataforma que nos está pagando únicamente por abrir correos electrónicos. Aquí en mi historial de retiros, como podrás notar también, he retirado varias veces de esta plataforma, pero el detalle está en que estas plataformas tienen cierto horario para cobrar. En videos anteriores de estas plataformas te he recomendado que para poder cobrar debes deslizarte hasta abajo donde están las pruebas de pago. Hacemos clic aquí. Y en esta sección podrás ver los últimos pagos que realizó esta plataforma. Ayer 6 de julio de 2022 pagó a las 9 de la noche con 45 minutos. Fue el último pago que realizó. Acá están todos los horarios y todos los pagos que realizó esta plataforma. Recuerda que la plataforma está pagando de forma garantizada y también completamente gratis. Aquí están los últimos pagos que hizo, entonces es importante que antes de realizar tus cobros veas esta sección para saber la hora en la cual pagó. Yo de momento tengo esta cantidad para retirar, pero repito, tienen cierto horario. Como vimos ya hace un momento, pagó a las 9 de la noche y tienes que ver este horario que está acá. Hoy es 7 de julio de 2022 y son las 6:05 p.m. Entonces hoy no ha pagado. Es importante que veas siempre las pruebas de pago aquí abajo para enterarte el horario en el cual está pagando. También quiero informarte que, dada esta circunstancia, he creado un canal o un grupo única y exclusivamente para enviarles información del horario en el cual están pagando estas tres páginas. Aquí abajo te voy a dejar este canal indicándoles el momento y la hora exacta en la cual están pagando. Yo usualmente trato de retirar todos los días. Muchas veces no he podido retirar porque por el horario es muy difícil cobrar. Entonces he creado este canal, como te repito, para mandarte las señales del momento exacto en el cual están pagando. Entonces yo te sugiero que te unas y también es muy pero muy importante que actives las notificaciones de este canal. ¿Por qué? Porque si las activas, cuando esté pagando yo estaré enviando un mensaje indicándoles que están pagando estas plataformas, y si tienes activadas las notificaciones te llegará ya sea una vibración o también un sonido, y en ese mismo instante, si tienes el mínimo de retiro, ingresa a las plataformas y también a tu correo para realizar tus retiros. ¿Cómo activamos las notificaciones? Cuando ingreses aquí en esta sección de abajo te aparecerá un apartado donde dice activar notificaciones, o también en la parte superior deslizamos estos tres puntitos y damos clic donde dice activar notificaciones. Damos clic y ya estarán activadas las notificaciones. Es importante que actives todo. Vuelvo y repito, este canal será exclusivamente para mandarles información del momento exacto en el cual estén pagando estas tres plataformas. Entonces, ya estando en esta comunidad y activando las notificaciones,
Yo todos los días entro a la plataforma y a ver mis correos, y cuando me logre pagar, yo automáticamente e instantáneamente enviaré una información indicándoles que en ese momento están pagando las plataformas. Entonces yo te sugiero que te unas a esta comunidad. Ahora vamos a la sección de dinero y vamos a la sección de retirar. Esta primera plataforma ahora también, aparte de pagar a Payer, está pagando a FaucetPay. Quiero informarte que para retirar a FaucetPay, el máximo que puedes retirar al día es 5 centavos. Si por ejemplo tienes $2 y quieres retirarlo a FaucetPay, no lo vas a poder hacer porque el máximo para FaucetPay son 0.05 centavos. Entonces en esta sección colocas FaucetPay si quieres retirar en Bitcoin, o puedes poner Payer si quieres retirar en dólares. Recuerda que la tarifa es de 1.5 que nos están cobrando. También si quieres retirar a Payer, recuerda que dependerá de qué cantidad hayas retirado antes, así te va a colocar el mínimo. Por ejemplo, a mí el mínimo son 1.90 dólares porque yo ya he retirado varias veces, pero si es la primera vez que vas a retirar, a ti te va a colocar 0.05. Ahora bien, si venimos y vamos a la sección de FaucetPay, damos clic, cambia esta sección y el mínimo es 0.05. Entonces yo te recomiendo que utilices este mínimo a un máximo de 50 centavos de dólar en Bitcoin para poder retirar a FaucetPay. Ahora bien, si queremos hacerlo a Payer, como ya vimos, en mi caso es 1.90 el mínimo que puedo retirar y tengo esta cantidad. Entonces ya sabes, si quieres cobrar a Payer será de 0.05 también la primera vez, y los siguientes pagos irá aumentando el mínimo de retiro a este sistema de pago. Ahora bien, si quieres hacerlo con FaucetPay, como ya vimos, el mínimo de retiro es 0.05 centavos, pero yo te recomiendo que retires un máximo de 50 centavos. Entre 0.5 y 50 centavos puedes retirar a FaucetPay. Ahora bien, en esta otra plataforma también, como podrás notar, cobré ayer 0.79 centavos y esta únicamente está pagando a Payer. Vamos a esperar un momento y el mínimo de retiro en esta sección es de 0.05 centavos y el máximo 15 dólares. Nos estarán cobrando una tarifa de transacción del 0.95% y esta plataforma también está pagando. Vamos a la tercera, que es Inbox Cash. También podrás notar que tengo esta cantidad para retirar. Hoy no ha pagado y los últimos retiros fue el 27 de junio. Retiré esta cantidad y estas otras cantidades que he retirado. También para poder retirar vamos a la sección retirar y este también está pagando ya sea a Payer, que el mínimo de retiro es 0.2 centavos, y también podemos retirar a FaucetPay y el mínimo de retiro son 5 centavos. Y muy importante que veas también las pruebas de pago. Entonces ahora, ¿cómo vamos a ganar con esta plataforma? Al momento de registrarte vas a colocar un correo. Yo te recomiendo que utilices un correo que siempre uses, porque allí te van a llegar todos los correos y son todos estos correos que ves acá. Yo no he visto algunos por hoy, entonces lo que debemos hacer es abrir cada uno de estos correos y hacemos clic en este enlace. Nos enviará a otra página. Vamos a esperar que el contador llegue a 0. Como podrás notar acá, el porcentaje debe llegar a 100. Yo te recomiendo que lo hagas desde el teléfono porque es mucho más fácil y mucho más rápido. Ahorita lo estoy haciendo desde la computadora para mostrarte el paso a paso. Si lo haces desde el celular no tienes que hacer este paso. Ahora bien, si lo haces desde la computadora sí debes realizar este captcha seguidamente del botón verde. Damos clic en Send y ya nos acreditaron esta cantidad de dinero. Cerramos esta pestaña,
podemos eliminar este mensaje y el proceso va a ser exactamente el mismo con todos estos mensajes. Recuerda, son bastantes mensajes que te envían todos los días, los cuales debes abrir. Yo te recomiendo que lo hagas desde el teléfono para una mayor facilidad. También es muy pero muy importante que sepas que debes ingresar todos los días a tus páginas, ya sea Volutic, ClickGenius o también Inbox, y también todos los días que ingreses a ver tus correos. Otra información es que cada vez que ingresas a tu cuenta te va a enviar un código al correo con el cual te registraste. Como ves acá me está diciendo que este es el código de verificación y este paso debes hacerlo cada vez que ingresas a tu cuenta. Recuerda, las páginas están pagando 100% garantizadas y 100% confiables. También te recuerdo unirte a esta nueva comunidad donde estaré colocando única y exclusivamente la información o las señales cuando las páginas estén pagando. Por ejemplo, como ya vimos, yo lo que siempre hago es venir a la sección pruebas de pago, pero antes me doy cuenta el horario en el que estamos y voy a pruebas de pago. Si esta información te fue de utilidad, por favor regálame tu hermoso like, suscríbete al canal y muy importante, activa la campanita de notificaciones. Sin más por el momento y esperando que se encuentren bien, hasta una próxima. Adiós.